El día 16 de noviembre de 2022 cayó en una aldea polaca muy cerca a la frontera con Ucrania un misil S-300 de fabricación soviética, el cual terminó matando a 2 personas. Esta situación, que hoy en día ya está resuelta, generó mucha conmoción, pues Polonia forma parte de la OTAN, la alianza militar más conocida y mejor equipada que existe, la cual además cuenta con un sistema de defensa colectiva que permite que, en caso de un ataque a un miembro, los demás puedan considerarlo como un ataque a ellos también y así poder emprender una respuesta en conjunto. Sin embargo, esto no llegó a pasar, más aún si la posibilidad de una tercera guerra mundial era el resultado de activar la defensa conjunta. Incluso las consecuencias de esto terminó por congelar un poco la estrecha relación que viene manteniendo la OTAN con Ucrania. Para poder entender cómo es que la OTAN no actuó, primero debemos entender qué es la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza política, pero predominantemente militar, que reúne estados de América y Norte de Europa para buscar la cooperación en materia de defensa y seguridad. Para esto, los miembros deben cumplir con invertir en gastos de defensa un 2% de su PIB, algo que, dicho sea de paso, no es muy respetado por todos los países de la alianza. La circunscripción de esta organización se encuentra al norte del Atlántico, algo que explica cómo Colombia, a pesar de su cercanía a la organización, no llega a ser miembro, pero sí llegando a tener un estatus de aliado principal. Por otra parte, la expansión de la OTAN en Europa es una constante incluso en el año pasado, pues de haber recogido en la alianza y la protección de la defensa conjunta a países del antiguo Pacto de Varsovia como Hungría, República Checa, Eslovaquia y la misma Polonia, en el 2022, frente al real peligro que puede significar Rusia, tanto Suecia como Finlandia decidieron solicitar su adhesión, rompiendo así su postura neutral que mucho tiempo habían mantenido. Habiendo explicado esto, ¿qué es entonces esta defensa conjunta que atrajo a esos países y les da tal sensación de seguridad? Pues el artículo 5 del Tratado Fundacional prescribe que ante un ataque armado contra uno de los estados será considerado contra todos los demás, generando así una respuesta que implica las medidas necesarias para restablecer la seguridad en el Atlántico Norte, considerando dentro de tales medidas el empleo de la Fuerza Armada. Ya con esto entonces podemos entender lo que generó la atracción de los países exsoviéticos a la OTAN. Por ejemplo, en el caso de los países bálticos, que ni en conjunto podrían librar y hacer frente a su vecino, que es el que siempre han desconfiado. Sin embargo, ser parte de esta alianza nos permite remitirnos al concepto realista del equilibrio de poder. Ahora bien, en cuanto al ámbito procedimental, para poner en marcha este artículo 5, el artículo 4 prescribe la realización de consultas entre los miembros para determinar la concurrencia o no de un ataque a un miembro y qué medidas deberían tomarse. Si nos llegamos a preguntar si es que alguna vez se aplicó este artículo 5, pues sí, en efecto, la defensa conjunta fue activada con el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Aquí los aliados apoyaron a Estados Unidos en la guerra en Afganistán, pues se presumía que Osama Bin Laden se encontraba ahí. Así, en el año 2003, la OTAN lideró la misión de Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF por sus siglas. Ahora bien, si con todo esto hemos podido apreciar qué es y cómo actúa la OTAN, ¿por qué en este caso no ocurrió de tal forma? Aquí debemos tener en cuenta varios factores: el país contra el que sería el ataque, las consecuencias de activar la defensa conjunta y principalmente si es que se cumple con haberse realizado un ataque armado. En cuanto a lo primero, el país al que originalmente se le atribuía el lanzamiento del misil y la muerte de 2 ciudadanos polacos era Rusia, potencia militar y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya de por sí esto, y más el contexto de la guerra que se está librando en Ucrania, hacía que los aliados obviamente trataran el tema con paños fríos. Si bien la misma OTAN fue creada con la finalidad de contener y eventualmente responder frente a la URSS, tampoco es que sus miembros estén deseosos de entrar en guerra en cualquier momento, con la sucesora de la Unión Soviética. Si bien existen diferentes interpretaciones y prácticas respecto a instituciones como los derechos humanos y la democracia, este antagonismo no significa per se la necesidad de buscar eliminar a esta potencia del mapa en pos de imponer sus ideales aliados. En cuanto a las consecuencias que implicaría el ataque conjunto, también debemos tener en cuenta que iniciar una guerra contra Rusia significaría iniciar una tercera guerra mundial.
Si bien antes de la Segunda Guerra Mundial no se había desarrollado tanto el concepto idealista de la interdependencia, porque los costos de tal conflicto no resultaron devastadores para los países no involucrados, hoy en día el panorama es completamente distinto. Con el comercio extendido y las cadenas de producción internacionales, un conflicto de esta magnitud en verdad devastaría todo el comercio y las economías mundiales. Si queremos ver el caso de un miembro de la OTAN que se vería muy afectado, por ejemplo, el caso de Alemania, que aún secundando las medidas y sanciones a Rusia, ha cuidado su relación pues depende en gran medida de sus combustibles. Entonces ya en una guerra directa, tal suministro se vería completamente cortado, causando una crisis energética en Alemania y de igual forma en otros países aliados con la misma situación. Finalmente, para determinar si existió o no un ataque armado, los aliados, al tener en cuenta los dos anteriores puntos, estarían más que alentados a no calificar lo sucedido como un ataque a la luz del artículo 5. Así, entonces, lo que en primer lugar fue calificado como un posible ataque ruso terminó por ser señalado como un incidente con un misil soviético ucraniano utilizado en su defensa antiaérea, por lo que entonces no se trataba de un ataque deliberado de Rusia contra Polonia y por consiguiente tampoco era un ataque contra la alianza. Eso sin duda puso calma a una situación que podría especular un conflicto de grandes proporciones, pero siendo cautos en el análisis se podía prever que no escalaría a mayores. Sin embargo, la postura y la conclusión aliada obviamente no cayó muy bien a Ucrania. En respuesta, el presidente Zelensky, ante tal conclusión, pidió que expertos ucranianos puedan tener acceso al lugar de los hechos para así poder desmentir lo indicado por Jens Stoltenberg y también ofreció análisis militares para respaldar la procedencia rusa del misil. De todo lo anteriormente indicado, de los puntos en consideración de lo que es la OTAN y su defensa conjunta, podemos decir que siendo de tal significancia el estar frente a un ataque ruso a un miembro de la OTAN, se pudo ver la intención de esta última de no querer incrementar el conflicto ya existente. De igual forma, también se pudo apreciar el interés ucraniano de querer atribuir la procedencia del misil a Rusia, lo cual no tendría que ser necesariamente con una finalidad de que se active la defensa conjunta de la OTAN. Pudieron ser en lugar de ello el interés ucraniano de buscar mejorar su postura y su discurso internacional frente al conflicto actual, al mostrar la amenaza que representa Putin incluso para los países que no se encuentran directamente involucrados.